vamos a empezar a hablar de la energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? ¿Por qué se da? Y pues cómo inició. Entonces, primero que todo, empecemos con la historia de los vientos. Hace algunos siglos atrás, las primeras personas que empezaron a utilizar y aprovecharse de los vientos fueron los antiguos asiáticos. Esas personas empezaron a desarrollar cometas, empezaron a hacer esto que tenemos acá. Esta es conocida como la rosa de los vientos, la cual utilizaban mucho los marineros y ya después se internacionalizó como la rosa de los vientos, como la conocemos ahora, para lo cuales ellos conocían los diferentes años, días del año, los vientos hacia qué direcciones tenían que soplar. Igual los antiguos egipcios utilizaban de esos vientos, se aprovechaban de los vientos, y por la gran afluencia que tenían el río Nilo, obviamente que los alimentaba siempre, entonces ellos podrían navegar por esas grandes extensiones de agua, aprovechándose de eso. Entonces así es como nace, y los seres humanos empiezan a mirar que los vientos, se puede extraer alguna energía, que es posible extraer energía de esos vientos. Entonces, ya llegando a una versión un poco más reciente, llegamos que los vientos son importantes y se vuelven importantes para las diferentes naciones porque les abre las puertas al mar. El que domine el mar va a ser la potencia. Y así nace un imperio. El imperio español descubrió las Américas por medio de estos tres barcos: la Niña, la Pinta y la Santa María. Por medio de los tres barcos y conociendo, teniendo el estudio de los vientos, entonces se puede llegar hasta las Américas. Y al llegar hasta las Américas, bueno, aquí tenemos más o menos como alguno de los recorridos que hicieron hasta llegar hasta las Américas. Esto fue muy importante para el desarrollo europeo como tal. Obviamente iba a llegar, iba a haber una explotación en el imperio americano, en la parte americana, pero pues obviamente eso es parte de nuestra historia. Pero ¿quién fue el que abrió ese paso para que toda Europa pudiese llegar acá, a estas tierras? Obviamente fue el estudio de los vientos y de la energía que los vientos tenían. Entonces así lograron atravesar ese mar que parecía casi un reto, casi imposible de lograr. Entonces, otra de las cosas fue que los seres humanos empezaron a descubrir que los vientos servían para mucho más que simplemente ventilar, o que simplemente mover un barco, o que simplemente no sé, hacer mover los árboles. Servía para muchas más cosas. El viento se podía utilizar también en estos grandes molinos. Se podía aprovechar el viento y se podía hacer que se movieran esos grandes molinos. ¿Para qué? Para dos cosas básicamente. El primero era para moler trigo o pues cualquier tipo de grano que se tuviese. Esto empezó en las tierras nórdicas. En las tierras holandesas empezaron esta clase de elementos, de estos molinos de viento, y ya después se vuelven muy populares en una época donde España sufre una gran sequía, y al sufrir esa gran sequía se empieza a utilizar de estos molinos de viento, porque ya no podemos utilizar molinos de agua los cuales sean movidos, o bueno, ya no podemos tener elementos que funcionen con el agua para hacer algún esfuerzo mecánico. Ya no podemos hacer eso. Entonces los vientos se vuelven importantes, se vuelven muy importantes para la economía europea. Entonces, y más para la economía española. Entonces de aquí sale un imaginario, se crea un nuevo imaginario para estos elementos, para los molinos de viento. Mire que ya estamos empezando a utilizar la energía del viento de forma diferente, ya la estamos utilizando para algo mucho más doméstico. Entonces España se llena de molinos de viento y aparecen los grandes molinos, y con eso aparecen historias maravillosas. Por ejemplo, el Gran Quijote de la Mancha, el cual sus grandes enemigos son esos molinos de viento, pensando que son gigantes. Entonces eso es muy importante, el imaginario de la energía, como nosotros estamos convirtiendo un tipo de energía eólica
a energía mecánica para moler trigo o de pronto para bombear agua desde el subsuelo. Es algo muy importante y se convierte en una fuerza vital para todo el imperio, pues toda la parte europea y más que todo para España. Es muy importante porque se vuelve tan importante estos molinos de viento que se industrializa en España este cuento. El hecho es que allá grandes naciones en el mundo llevaban sus cosechas de trigo, llevaban sus diferentes cosechas para que en esos grandes molinos se moliera y así se molieran esos trigos y se pudiese retornar al país. Era mucho más barato eso, porque pues España tenía tantos elementos que ya era mucho más barato moler allá. Era mucho más barato hacer todo el transporte que hacerlo en el propio país. Entonces hay que empezar a mirar eso. Entonces esta es como una breve introducción a la energía a la energía eólica. Vamos a empezar a ver un poco más detallado esto y en los próximos videos nos vemos. Hasta luego.